¿Qué tal amigos? Soy Julio López y esto es Marquesina 22. Verte ahí. Este lugar es enorme. ¿Imaginalandia? Producciones de ensueños. Unicornio arcoíris. Está ahí. Me fascinó Aventuras con las Hadas parte 7. Adiós, soy tu fan. Abrazo de grupo. ¡Estoy harto! No, tu espacio feliz. Todas las cosas tienen solución si buscas lo divertido. Soy de lo peor Claro que no. y fastidiosa. Arreglaremos eso. Riley sigue aquí. Yo lo considero un rotundo éxito. ¿Quién es la cumpleañera, No te sueltes. Quisiera que Alegría estuviera aquí. Pues así es, vamos a hablar de la película Intensamente y en esta esquina tenemos a Jesús Chavarría. ¿Cómo están? Pues aquí listo para platicar de Intensamente, una película que la verdad a mí me sorprendió muchísimo. Debo Y decir. en esta otra esquina tenemos a Gerardo Gil. ¿Cómo Encantado estás? de la vida de Peso estar Pluma. una semana más en Marquesina 22 y yo lo único que quiero comentar es que prometemos al público de Marquesina 22 que próximamente se reavivará La polémica ¿no? película Porque, de la verdad es Jurassic que, Park. El agua tibia ni para el té. Entonces, Pues esto es no, como- sí, o frío o sí, sí. caliente, sino que las cosas a Exactamente. medias, nada, ¿no? Y mejor caliente como un buen café, ¿no? Un y café además- nos quedaría muy bien. Y además esta película, digo, eso sí, hay que mencionarlo, ¿no? Se convierte en el estreno más taquillero de todos los tiempos, ¿no? Es Jurassic Park. Pero nos toca hablar de Intensamente, que es una película entretenida, muy bien lograda, con una complejidad también algo que destacar, ¿no? Y vino a México el director de esta cinta, ¿no? Pete Docter, ¿no? Que ha estado involucrado en otros proyectos como Wall-E, ¿no? Como Up, como Monsters Inc., Valiente, ¿no? Bueno, prácticamente todas las películas de Disney y Pixar. Sí, yo creo que esta película, y no es gratuito que él haya estado involucrado, todos estos que han sido de los proyectos más destacados que ha tenido yo creo Pixar. Pixar ya venía a la baja desde hace un rato. Yo creo que ya las películas que estaba entregando realmente iban de regular a malas, ¿no? Por no decirlo, decir cosas peores, por ejemplo, por no mencionar Cars 2. Pero esta película me parece que es lo mejor de Pixar en años, ¿no? Y comparable incluso a lo que tiene que ver con Wall-E, precisamente por lo que mencionaba Julio, que es una película compleja que sin embargo a la hora de estarlo viendo no hace evidente este hecho, al contrario, se nota tremendamente sencilla, disfrutable, conmovedora, pero además terriblemente honesta, que creo que eso de pronto no es tan fácil en las películas animadas, ¿no? Sí, yo destacaría de la película varias cosas, ¿no? Concuerdo con lo que estableces. No había necesidad de Sí. aclararlo, pero bueno. Mira, yo creo que bueno, comprueba de algún modo que la animación cada día se está dirigiendo a un público más general, no necesariamente al de los niños, ¿no? Evidentemente los niños pueden disfrutar esta película por los gags, por el tono de los personajes, pero la verdad es que tiene un guión bastante complejo, con un humor que va mucho más allá de la mera circunstancia anecdótica. Me parece también que tiene un gran logro a nivel narrativo y con esto adelanto un poco la sinopsis, ¿no? Es la historia de una chavita de 11, 12 años, una preadolescente, que se le empiezan a presentar algunos cambios en su vida, entre ellos se tiene que cambiar de estado y de casa, y una serie de situaciones. Pero lo importante de la trayectoria no es lo que le sucede a la niña, sino lo que sucede en los procesos mentales de la niña. Y la trayectoria narrativa será la que sus emociones, que son personajes como la furia, la alegría y la tristeza, que por cierto la tristeza, la depresión es un personaje entrañable, hacen para poder sacar adelante a la niña. Este sentido del guión y este sentido del humor y esta manera de contar la historia a través de esto y en pequeños pasajes la historia de la niñita, me parece que habla de una animación que está evolucionando muchísimo. La animación hollywoodense nos estamos refiriendo en este momento, bueno, por lo menos yo. Ya hablas por ti nada más. En los términos de guión, la Sí. verdad es que es una película literal, de manera literal para todo público. Sí, basta con asomarse a la Wikipedia y ver los trabajos en los que está como guionista Pete y te das cuenta que todas sus películas son completamente diferentes, ¿no? Es una película que tiene muchas capas, con un nivel de comedia para niños y para adultos, ¿no?
hay chistes que entienden perfectamente los niños y otros que son únicamente para adultos y nos cuentan procesos mentales complicados como cómo funciona la memoria a corto y a largo plazo, ¿no? Incluso los sueños tienen una parte importante dentro de la película, ¿no? Los anhelos, ¿no? Y el amigo imaginario, ¿no? Hasta hay una parte donde hay digamos, el cuarto de las abstracciones, ¿no? Las ideas abstractas, ¿no? Es una película bastante bien lograda, ¿no? Me parece que sí estamos viendo otro nivel de animación. Que ¿no? creo que me parece que además ya lo habían dejado atrás, ¿no? Pixar en realidad parecía que empezaba a repetir lo que ya había encontrado y en este caso le da la vuelta y entonces nos encontramos con una historia que sí definitivamente es como ustedes mencionan, es una historia con personajes que tienen distintas implicaciones, pero en los que además el ingenio es lo que los hace salir a flote, ¿no? El diseño de personajes, la animación y el querer sorprender al público con este tipo de diseño está a servicio de una historia. Lo más importante de la película es la historia, por eso es que va más allá de ser una película de animación. Yo sí me atrevería a decir que es como sucedió con Wall-E, son de esas películas que no solo son una maravilla dentro de las películas animadas, sino son una maravilla dentro de del cine en general. Sí, del cine. ¿No? Porque están poniendo las herramientas que implica el uso del CGI al servicio de una historia que tiene mucho que contar y además lo cuenta de una manera muy, muy ingeniosa, que es lo que hace tiempo no veíamos. Hay que decirlo, ¿no? Se tardaron 5 años en armar esta película, ¿no? Y hubo una gran discusión cuáles eran digamos, los sentimientos básicos que iban a estar en la cabeza de esta niña, ¿no? Hay unos que son como muy simples de elegir, ¿no? Como la furia, ¿no? Alegría, y tristeza, ¿no? Pero ahí a lo mejor que pudieron haber metido otra cosa es desagrado, por ejemplo, ¿no? Sí. A lo mejor vergüenza, me decía Pete, ¿no? O cualquier otro. Hicieron estudios con científicos, ¿no? Para ver cómo se medían las emociones, qué diferencia había entre una emoción y otra, ¿no? Tardaron muchísimo en decidir estas cinco personajes que aparecen en la película y luego igual de complejo fue llevarlos a hacer una representación gráfica de estos personajes. Y hacerlos simpáticos y agradables para el público, ¿no? Porque, por ejemplo, la Furia es un personaje entrañable y hay dos cosas que quisiera comentar rápidamente. Lo primero es que también no podemos subestimar al público infantil. O sea, el público infantil ahora es muy diferente al de hace algunos años. Ha cambiado muchísimo. Entonces, la animación en los términos generales, incluso dentro de las caricaturas más convencionales, tiene un humor mucho más estilizado. Y creo que un poco bajo esa demanda responde esta película. Y por otro lado, un poco retomando lo que dice Jesús, de ver a la película como un largometraje no con la categoría o con el género de la animación. Yo quisiera recordar una película en la que aparentemente también hay una forma simple, un guión simple, pero que va mucho más allá, que es Big, Quisiera ser grande, le pusieron aquí en México con Tom Hanks, y que al principio la película parece una bobada concretamente, pero que si uno empieza a ver el guión, lo que te está planteando, incluso en los términos de sexualidad, va muchísimo más allá la película, ¿no? Se me ocurre este ejemplo como algo parecido o símil de lo que puede ser Intensamente. Sí, Intensamente, que se estrena ya este fin de semana, que es una de las películas más esperadas, digamos, de este Quizás fin de lo mejor semana. del verano, ¿eh? Sí, yo creo que del verano. Y esta sí yo creo que la veremos ahí disputando varios premios Oscar, por lo menos en la categoría y sin tanta de publicidad. animación y sin tanta publicidad. La otra película es el opuesto completamente, que es Sombra Blanca, una película que se estrenó en la muestra, estuvo dentro de la Muestra Internacional del Cine, en la pasada muestra, digamos, ahora ya son 2, ¿no? Pero es una película que desde mi punto de vista es brutal. Sí, la verdad es que, mira, a mí rápidamente la película me recordaba un poco, la verdad es que tampoco es que me quisiera clavar, para decirlo coloquialmente, con el tema, pero a Salán Bombay, ¿sabes? A este abandono en lugares donde hay mucha pobreza de los niños. Es un testimonio social muy fuerte y sigue la base de contratar actores locales, actores tipo, como les llaman, para ir representando una historia muy complicada, ¿no? Sobre el asesinato de niños afroamericanos, albinos, por creencias supersticiosas. A raíz de eso hay una odisea narrativa en el que el niño protagonista va creciendo, ¿no? Y va enseñando su entorno. Este dejo de docuficción tiene algunos aspectos documental por ser actores tipo. Me parece que enriquece mucho la película, la hace entrañable, tiene un gran casting,
Por momentos sí podría decir que la película es brutal en lo que plantea, no tiene concesiones y sin embargo la película fluye muy bien. Creo que es uno de los grandes estrenos de este fin de semana. Los personajes son entrañables, pero el testimonio es brutal. Aparte de que tiene pasajes tremendamente bellos, la fotografía de pronto consigue momentos que te sorprenden por el contraste de lo que está platicando. El director lo que aclaraba era que todo estuvo perfectamente ensayado, a pesar de esta sensación que da. Sí, no, cada una de las escenas estaban totalmente controladas. A mí me parece que la película es, además de una tremenda organicidad, ¿no? Sumamente escatológica y muestra mucho de esto que dice Gerardo, la orfandad del ser humano entre sí mismo, ¿no? Es impactante, la verdad. La película es de esos que buscan algo más que entretenimiento en el cine, que buscan algo que los conmueva y que los remueva las entrañas. Esta es la opción. Este es Sombra Blanca, que estuvo además se exhibió por primera vez en el Festival Internacional de Cine de Morelia. Como bien dice Jesús, estuvo aquí el director en el Distrito Federal charlando en algunas proyecciones privadas, ¿no? Y esta es otra película. Pero otra película también es Dragon Ball, ¿no? La película de Dragon Ball, que además Jesús trae sus tenis de Dragon Ball. Los tenis de Dragon Ball. Estos, debo aclarar, para que no haya confusiones, son línea oficial, no crean que pirata ni nada, diseñados en México, por otro lado, ¿no? Los tenis de Dragon Ball. Pues, ¿qué se puede decir? La verdad es que esta es una película que obedece a lo que regularmente pasa cuando trasladas una serie animada a la televisión. Es un episodio de larga duración más de lo que es la saga de Dragon Ball Z, que no es tan larga como pudiera pensarse. Un pretexto suficiente para desarrollar batallas increíbles y llevar a los personajes a otros niveles de Super Saiyajin. Funciona como tal. Yo creo que esta sí es solo para fans, porque de ahí en fuera pues sí, no hay mayor razón para ir a verla. Sí, desde luego es para fans y también yo diría que desde mi punto de vista, sintiéndome un poco ajeno, digamos, al mundo de Dragon Ball. No eres iniciado en el anime. Sí. Soy Villamelón, que hay que conocer muy bien como el tema para poder dar ciertas opiniones. Sí me parece que sobre todo es un cine para adultos jóvenes, porque el fenómeno es de hace unos 20 años, 15 años cuando menos, y me parece que el público cautivo sí es este público como adulto que tiene como más de 25 años, pero además es un público que nunca se le va a dar como gusto completamente, ¿no? También creo que es un gran episodio de televisión. La diferencia es que así está concebida la película, porque hace algunos años aquí en México editaban los animes, que les pasaban en la algunas televisión partes, sí, y los exhibían en cine. No, aquí sí es la película como tal. Yo sí rescataría un poco el humor, ¿no? Que siendo ajeno al fenómeno, a mí me sorprende mucho estas salidas humorísticas, sí, algunas de ellas como tan finas, ¿no? Que no me lo esperaba, que debo mencionar ahí que eso sí es parte del concepto, Sí, claro. Dragon Ball desde el manga, que por cierto se está publicando aquí en México, quien le quiera echar un ojo al manga, lo están publicando aquí en México. Desde ahí el concepto era muy gracioso, muy lleno de este humor. Ahora, quizás el plus de esta película es que se puede ver en cine, ¿no? En pantalla grande. Sí, la calidad, eso es algo que no sucede. Y yo le vería como una de las contras, ¿no? Es que de pronto que yo en algún momento de mi vida, cuando era joven, pues seguí la saga de Dragon Ball, luego le perdí la pista mucho tiempo. Ahora que vi esta película no la entendí mucho porque no había visto la anterior, ¿no? Entonces ese puede ser un punto en contra, como bien lo decías. Hay muchas referencias a muchas cosas que ya sucedieron, ¿no? Y que si no has leído como... Es complicada te seguirla, las pierdes. En ese sentido yo creo que puede ser como complicada, ¿no? Hay otra cosa que hay que rescatar es que las voces originales de los personajes centrales siguen siendo las mismas, ¿no? Entonces son otro de los poquitos puntos. Aunque yo te voy a decir que por momentos la película la sentí medio floja en algunos instantes, me dio un poquito de flojera, ¿no? El manejo de la tensión que es propio de la animación japonesa en esta falla. Bueno, fíjate incluso en las batallas. Goku tarda media hora en salir, te lo digo porque lo cronometré. Sí, digo, Entonces, para una película de hora y media es mucho, ¿eh? Dentro de la saga Goku, y lo dicen dentro de la película, siempre llega tarde a la batalla. Siempre llega al punto culminante, como lo hace Jesús Chavarría. Yo llego como decía Gerardo Gil, ni al estilo Chavarría, ni muy tarde ni muy temprano. Oye, así. Ni qué decir, ¿no? Sí. Es más fársica la anterior, ¿eh? Que esta. Sí, la anterior no tuve la oportunidad Ahora, de que este es uno de los personajes de animación japonesa más queridos en México, Claro. Es quizás el más querido de todos. Sí, no, bueno. junto con los Caballeros del Zodiaco. Tal vez ¿no? y Naruto. Sí. También tenemos
regalos, ¿no? Regalos, la hay que película dar del regalos. bosque que nos mandan nuestros amigos de Disney, ¿no? Es esta película y estos arbolitos que están increíbles, ¿no? Caray. Muéstralo, mi querido Jesús. Miren, échenle un vistazo. La verdad es que sobre todo hay que atender al detalle, porque Sí. a lo lejos, digo, es propio de ciertas piezas que de pronto a lo lejos no desentonan, no llaman demasiado la atención, pero al acercarte empiezas a Sí. notar los En detalles realidad que te gustan. es una lámpara, ¿no? De sus Sí. ramitas se mueven y todo está ahí. Y Ahí que está se la convierten en coqueta. artículos de colección, luego este Sí. tipo de cosas, ¿no? Sí, son o sea, no bastante trae aquí interesantes. en grande la ¿Qué palabra nos puedes del decir bosque. o sea. Del bosque, ¿no? Pues A ti- mira- yo sé que tú eres A él le amante encantó. del género musical. Mira, creo que la película le apuesta un poco a lo que está ahora de moda, que es romper con los mitos, destruirlos, es un poco el discurso del posmodernismo. Sin embargo, no se puede atribuir a la idea original de la película porque está basado en un musical de Broadway. Creo que Meryl Streep está muy bien en su papel. Me parece que es interesante, inteligente la idea de romper con los grandes mitos, los cuentos infantiles, que es una apuesta que ahora tiene Disney en todos y cada uno de sus personajes. Digo, incluso en Frozen lo estamos viendo, una princesa que no busca una pareja y todo ese tipo de cuestiones. Y nada, que si tú eres fan de Disney y fan del musical, seguramente disfrutarás esta película en el, Sí, en te el la puedes bosque, pasar ¿no? muy bien, te la en puedes el, pasar en muy el bien. bosque. Bueno, pues ya nada más escríbanos a @JulioYLP al Twitter, ¿no? Solicítenos la película y la película va con Con el su arbolito, arbolito. ¿no? Son 3, tenemos 3, así que pues ya saben, nosotros nos vemos la próxima semana con más estrenos, más debates de cine. Muchas Seguro. gracias, Jesús. Seguramente. No, gracias, al contrario. Rápidamente, estoy seguro que sin buscarlo vamos a debatir de una película. La tengo en la cabeza. No voy a decir nada. Yo creo y- que ya sé cuál es, pero bueno, eso lo Bueno, vamos a ver sí. la próxima semana. Yo me despido, soy Yo no Julio tengo idea, López, nos vemos hasta la próxima.